En el tranquilo pueblo de Valle Oscuro, donde la neblina se aferraba a los campos como un velo etéreo, descubrí el perturbador secreto que mis abuelos mantenían celosamente guardado. La historia comenzó en la vieja granja que había sido testigo de generaciones de nuestra familia. Una tarde, mientras ayudaba a mis abuelos en los campos, noté un rincón cubierto de maleza que siempre había evitado mi mirada. Al acercarme, encontré una trampilla oxidada, revelando un sótano que parecía más antiguo que la misma granja. Intrigado, decidí explorar lo desconocido. Las escaleras crujieron bajo mis pies cuando descendí a la oscuridad. Encontré una habitación subterránea llena de reliquias misteriosas, libros polvorientos con encuadernaciones desgastadas, velas que parpadeaban débilmente y un antiguo relicario que irradiaba un aura inquietante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. En el relicario descubrí una fotografía antigua de mis abuelos, pero no eran ellos tal como los conocía. En la imagen, sus ojos reflejaban una malevolencia que nunca había visto. La sensación de ser observado me envolvió cuando una sombra parecía moverse en la periferia de la fotografía. Decidí confrontar a mis abuelos sobre mi descubrimiento. A regañadientes, admitieron la existencia de un antiguo pacto que habían heredado de sus ancestros. En el sótano, realizaban rituales para mantener a raya a una entidad oscura que habitaba en el corazón de Valle Oscuro. Las noches se volvieron más inquietantes cuando la entidad comenzó a manifestarse de manera más evidente. Susurros sibilantes se deslizaban por los campos y sombras danzaban en la neblina nocturna. Mis abuelos me instaron a unirme a ellos en un ritual para fortalecer las barreras que contenían a la entidad. En una noche sin luna, nos reunimos en el campo, rodeados por velas parpadeantes. Recitamos palabras en un antiguo idioma mientras la neblina se espesaba a nuestro alrededor. La entidad se manifestó, una sombra imponente con ojos brillantes que parecían sonreír con malicia. A medida que la conexión con la entidad se fortalecía, sentí como mi propia esencia se entrelazaba con algo antiguo y oscuro. La granja temblaba bajo la presión de fuerzas invisibles mientras el pacto ancestral se renovaba, sellando mi destino con la entidad que moraba en Valle Oscuro. Desperté al amanecer, con la sensación de que algo había cambiado irreversiblemente. Mis abuelos, con una mirada de complicidad, me indicaron que ahora compartía la carga de la conexión ancestral. La granja de Valle Oscuro se convirtió en un refugio de secretos oscuros, y mi vida se entrelazó con la entidad que había acechado en las sombras durante generaciones. A menudo, cuando los recuerdos se desvanecen y las luces de la razón titilan, los ancianos parecen tocar dimensiones que el resto de nosotros desconocemos. Mi abuela paterna, una mujer arrugada por el tiempo y marcada por la sabiduría, me contó una historia en sus últimos días que aún me persigue como una sombra en la noche. Era invierno. El frío se aferraba al mundo con dedos gélidos, y mi abuelo y ella vivían en una casa ancestral al borde de un pequeño bosque. Las hojas crujían bajo la manta de nieve mientras el viento jugaba a través de los árboles. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras, siempre inmerso en sus pensamientos, pero esa noche algo inusual parpadeaba en sus ojos. Nos sentamos alrededor de la chimenea. Los chisporroteos competían con el relato que mi abuela tejía. Hace muchos inviernos, comenzó. Algo oscuro acechaba en el bosque. No era un lobo ni un oso, algo más antiguo, algo que solo las leyendas olvidadas recordarían. Mis ojos, entonces jóvenes e incrédulos, miraban a mi abuela con mezcla de fascinación y escepticismo. Pero ella continuó. Una noche, cuando la luna era solo una astilla en el cielo, mi esposo y yo escuchamos un lamento. Era como el gemido de un alma atrapada entre dimensiones. No éramos supersticiosos, pero la oscuridad parecía tener un peso tangible esa noche. La narración de mi abuela describía cómo, en noches sucesivas, el lamento se intensificaba, arrastrando su eco por las paredes de la casa. Dormir se volvía un desafío, y mi abuelo, un hombre estoico, mostraba signos de inquietud. Una vez, cuando el frío era especialmente punzante, salimos a investigar. La luna llena iluminaba el bosque. Sus rayos destilaban destellos plateados en la nieve virgen. Al principio no vimos nada, solo la quietud del invierno. Pero entonces, entre los árboles, emergió una figura. Mi abuela narró la aparición.
un anciano encorvado, con ojos que reflejaban siglos de soledad. Su aliento escapaba en espirales de vapor en el aire congelado. Era como si el mismo bosque hubiera cobrado vida en forma humana. El anciano les habló en un dialecto ancestral. Sus palabras eran hojas caídas que danzaban en el viento. Mi abuelo, más curioso que asustado, intentó responder en vano. La figura desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un susurro de palabras no pronunciadas. Noches después, lo vimos de nuevo. Pero esta vez, no estaba solo. Una procesión de sombras lo rodeaba, todos murmurando en esa lengua olvidada. Sentimos que éramos testigos de algo antiguo, algo que la memoria de la humanidad había borrado. La atmósfera en la sala se volvía más densa a medida que mi abuela avanzaba en su relato. Mi esposo, siendo quien era, decidió seguir a la procesión. Cruzaron el umbral del bosque, y yo me quedé en la entrada, mi corazón latiendo en un compás que no entendía. Las palabras de mi abuela titubearon por un momento, como si reviviera la angustia de aquellos momentos. Mi esposo nunca regresó. La habitación quedó envuelta en un silencio sepulcral. Los crujidos de la chimenea eran los únicos sonidos en la noche. En las siguientes noches, el lamento se desvaneció. La procesión nunca volvió, pero algo en mí sabía que el bosque nunca olvida. Mi abuelo se convirtió en una sombra de la leyenda que nos contaron. Mi abuela falleció poco después de compartir esa historia. Durante años, el relato se quedó conmigo como un eco distante. Hasta que, una noche, regresé a la casa familiar. El bosque, cubierto de nieve, esperaba en el límite de la propiedad. Una brisa susurraba entre los árboles y un lamento lejano pareció vibrar en el aire. Mis pasos temblaban al cruzar el umbral del bosque, recordando la advertencia en las palabras de mi abuela. A medida que avanzaba entre los árboles, sentí una presencia ancestral. Sombras de figuras antiguas danzaban en mi periferia, y el lamento se fundía con el susurro del viento. Quizás, al igual que mi abuelo, estaba destinado a convertirme en una sombra en la leyenda que se desvanece en el abrazo del bosque olvidado. En la penumbra de la anciana mansión, donde las sombras danzaban entre muebles antiguos y cortinas desgastadas, descubrí el secreto que los ancianos nunca quisieron revelar. Mis abuelos, de aspecto apacible y sonrisas gastadas por el tiempo, ocultaban más de lo que sus ojos cansados dejaban ver. Desde que era niño, visitaba la casa de campo de mis abuelos durante las vacaciones de verano. Pero este año, la atmósfera parecía distinta. Cada noche, cuando la oscuridad envolvía la casa, se sentía una presencia ominosa que flotaba en el aire, como un eco de susurros apagados y risas siniestras. Una tarde, mientras rebuscaba en el desván en busca de viejos juguetes, descubrí una puerta secreta detrás de una cortina raída. Al abrirla, me vi arrastrado a una habitación olvidada, llena de retratos descoloridos y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. En el centro, una vieja mecedora se balanceaba suavemente por sí sola. Intrigado, me acerqué a la mecedora y noté una vieja fotografía en la mesita adyacente. La imagen mostraba a mis abuelos cuando eran jóvenes, rodeados de un grupo de personas desconocidas. La mirada en sus ojos era diferente, un rastro de melancolía y algo más oscuro. Decidí interrogar a mis abuelos sobre la habitación secreta y la fotografía. Sus ojos titilaron con una mezcla de sorpresa y temor antes de que recuperaran su apariencia serena. «Es solo un rincón olvidado del pasado, querido. Nada de lo que preocuparse», me dijeron con voz temblorosa. A medida que avanzaban los días, las noches se volvieron más inquietantes. Susurros en el pasillo, sombras que se movían por la casa y susurros indescifrables que resonaban en mis sueños. Me sentía atrapado en una red de secretos que amenazaban con asfixiarme. Una noche, decidí seguir a mis abuelos cuando, sigilosamente, se dirigieron a la habitación secreta. Escondido en la penumbra, observé cómo abrían la puerta y entraban. El interior se iluminó débilmente con velas titilantes, revelando figuras sombrías que parecían emerger de las paredes. Mis abuelos se unieron a la danza, moviéndose con gracia en círculos mientras murmuraban palabras ininteligibles. En el centro de la sala,
Una figura más oscura, una sombra en forma de anciano, se materializó gradualmente. Su presencia emanaba una sensación de antigüedad y maldad. Incapaz de contener mi sorpresa, un crujido escapó debajo mis pies, alertando a los ancianos. Giraron sus cabezas hacia mí, sus ojos ahora llenos de un conocimiento ancestral. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras las sombras cobraban vida, extendiéndose por la habitación como tentáculos hambrientos. «Has descubierto nuestro secreto, querido», dijo mi abuela con una sonrisa desgarradora. «Pero es demasiado tarde para dar marcha atrás. Ahora eres parte de esto». Las sombras me envolvieron, arrastrándome hacia la danza espectral. Mi cuerpo se movía sin control, al compás de una melodía invisible. Las risas siniestras llenaron la habitación, mientras la presencia antigua absorbía mi esencia, fusionándome con el oscuro pasado de mis abuelos. Desperté en mi cama al amanecer, con el recuerdo de la extraña danza y las sombras acechando en las esquinas de mi mente. Mis abuelos actuaron como si nada hubiera sucedido, pero sus miradas contenían un conocimiento compartido, una conexión oscura que ahora compartíamos. Desde esa noche, la mansión de mis abuelos se volvió un lugar de secretos ancestrales y rituales olvidados. Cada verano, cuando regresaba, participaba en la danza con las sombras, perpetuando la oscura tradición de mi familia. Así, la antigua mansión continuaba su danza eterna, ocultando secretos que solo los ojos más astutos podrían descubrir. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.